Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted. En el día de hoy. La palabra de Dios del día de hoy es: el que se avergonzare de mí. El que se avergonzare de mí. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y le multiplique de bendiciones. Y Dios, le digo una palabra para usted, de parte de Dios. De parte de Dios para usted. Que Dios lo va a restaurar a usted. Dios la va a restaurar a usted completamente, totalmente. Esto tengo en mi sentir, pero sigo obedeciendo a Dios. Porque en obediencia a Dios, íntegras con Dios, usted tendrá las bendiciones de Dios. Y en la palabra de Dios del día de hoy dice: el que se avergonzare de mí, o si es mujer, la que se avergonzare de mí. Y muchos preguntarán: ¿habrá consecuencias? Bíblicamente Dios le va a decir, porque la palabra de Dios es frontal, es sincera, es veraz, también consuela, también alienta, también hay bendiciones, pero también hay consecuencias. En Romano 1, empezando, Romano 1, versículos 16 y 17, Pablo dice así, y dice así Dios: porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Quienes son de Cristo, quienes pertenecen a Cristo y son propiedad de Cristo, o si usted desea acercarse al Cristo, de una vez decídase y determine: ¿Jesucristo o el mundo? ¿Jesucristo o los deleites del pecado? ¿La luz que es Cristo o las tinieblas que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, y que se viste como ángeles de luz? Pero quienes son de Cristo, yo no me avergüenzo del Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Una, porque es poder de Dios, y la otra es para salvación para todo aquel. Es salvación para toda aquella que quiere creerle al Evangelio, que quiere creerle al Evangelio de Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como esto está escrito, ya está establecido, porque Dios lo ha decretado, mas el justo por la fe vivirá, mas la justa por la fe vivirá. Quienes son de Cristo nunca debemos sentir vergüenza del Señor Jesucristo. Y dice que este es poder de Dios, el Evangelio. Esto significa que es una relación íntima, la relación íntima de Dios con usted,
con el ser humano. Y el mundo lo ve al Evangelio como una secta, como una religión más. Y esto no es secta ni una religión más. Porque los cristianos, como usted y como usted, no son religiosos. Son una amistad con Dios, una relación con Dios. Y se trata de amor y de obediencia y de misericordia. Y la Biblia dice que es salvación. El Evangelio es salvación. En ninguna parte le puede ofrecer salvación como el Evangelio de Cristo. No lo va a encontrar ni lo va a hallar nunca. Y la Biblia dice que aparte que es salvación, la justicia de Dios se revela por fe. Dios es justo. Y usted, para que sea justo, tiene que ser por la fe de Cristo. Para que usted sea justificado, para que usted sea justificada. Y usted ya está justificado, usted ya está justificada por la fe de Cristo. Usted ya es salvo. Por eso más la justa por la fe vivirá, más el justo por la fe vivirá por Cristo. Y Cristo es el único que lo puede llevar al Padre. Si usted en verdad anda buscando la verdad, la única verdad y el dueño de la verdad, y el dueño de la verdad absoluta es el Señor Jesucristo. Porque Él dice, yo soy la verdad, en una forma categórica, radical y tajante. Anda buscando el camino, Él mismo dice, yo soy el camino. Y si usted desea obtener y tener la vida eterna, es a través de Jesucristo, porque yo soy la resurrección y la vida eterna. O sea que si usted quiere llegar a Dios, es a través de Cristo. Ahora, el que se avergonzare de mí es el título de hoy, en Gálatas 1, versículo 6 en adelante. La Biblia nos dice que Él nos llamó por la gracia de Cristo. Y por la gracia es un regalo, es un obsequio, es una bondad, porque nuestro Dios es bondadoso para con usted y todavía le promete para usted y a toda su familia. Cree en mí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Y no ha llamado para seguir un evangelio, pero un evangelio diferente. Y cristiano significa amadores, adoradores y temeroso de Dios, de Cristo. Esos son los verdaderos cristianos, no por una secta, no por una religión que dice ser llamado cristiano, pero en realidad en el libro de Hechos, en el libro de Antioquía, dicen que los verdaderos cristianos por fin se llamaron cristianos. Hechos capítulo 3 o 4, algo así. Y son los verdaderos adoradores y amadores y temerosos de Dios. Y la Biblia dice en el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y perturbar qué significa? Desorganizar, alterar, descomponer, desordenar, desarreglar, aturdir,
desconectar y afectar. Eso significa perturbar. Y pervertir, ¿qué significa? Adulterar, falsear, prostituir el Evangelio de Cristo. Porque otros los quieren es para comercio, corromper, degenerar, estropear el Evangelio de Cristo. Hay algunos dicen que Cristo no es Dios. Otros dicen que es un simple profeta. Otros dicen que es segundo Dios. Otros dicen que Él no es el Mesías. Bueno, cada cual con su religión y cada cual con su secta. Pero el único que le puede ofrecer poder de Dios y salvación de Dios es el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Y poder de Dios, porque Dios tiene el poder, para Él nada es imposible. Para usted, si usted está pasando momentos difíciles, confíe en Él. Obedezca a Él. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Claman los justos y Jehová oye y responde. Tenga paciencia. La Biblia dice bien claro, en Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Usted tiene pacientemente espere a Jehová. Usted, para que poder decir pacientemente espere a Jehová, tiene que aprender a esperar a Él. Tiene que aprender a confiar en Él. Tiene que aprender y confiar a su palabra, a su promesa. Mientras usted siga siendo fiel, obediente a Dios, usted traerá la bendición de Dios, la respuesta de Dios para su vida. Y para todo imposible se hace posible. Y la Biblia dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando usted es justo, cuando usted es justa, el Señor se le inclina a usted y oye su clamor. ¿Y qué más dice? Y me hace sacar, y me saca del pozo de la desesperación, me saca del pozo de la angustia, me saca el pozo de la devastación, me saca del pozo de la ruina, me saca el pozo del dolor, de la angustia, del lodo cenagoso, y lo hace poner sus pies sobre la peña, sobre la roca. ¿Y la roca quién es? El Señor Jesucristo. Mientras usted tenga el Señor Jesucristo en su vida, íntegra, en paz, en santidad, téngalo por seguro. Téngalo por seguro, así, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Seguro que todavía no lo ve, pero viene, porque Dios ama a los que son fieles con Él. Dios ama a los que le aman. No se olvide eso. Si usted lo ama como Él lo ha determinado, Él ama a los que le aman.
Por eso que en Juan 14 dice, el que permanece en mí, o la que permanece en mí y en mi palabra, ese es el que me ama. Y esa es la que me ama. Y yo me manifestaré. Y yo me manifestaré contigo. Y yo te auxiliaré. Y yo te responderé. Y yo te ayudaré. Y yo te salvaré. Y te hago sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y te pongo tus pies sobre la peña, sobre la roca, sobre mi hijo. Porque mi hijo, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y a él oí. Es como decir, si tú obedeces, verás mi respuesta. Y mientras Jesús dice por acá, en Juan 14, y vendremos a hacer morada contigo. Lucas 13. Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se les pidan? Y por otro lado, en Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos y sabéis dar buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, a los que le pidan, a los que le pidan? Pero pida. Al Señor le gusta que le pidan, porque Él no es egoísta, Él no es mezquino, y Él no es indolente con usted. Él, como mi esposa dice, que Él es un caballero. Él es atento, pues. Y en otra parte hemos escuchado que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No quedemos en emociones. Si Él es pronto auxilio, porque lo va a socorrer lo más pronto posible, pero en el tiempo de Él, porque en el tiempo de Él es perfecto y excelente y todo sale bien. Pero también dice que pacientemente esperé a Jehová. Tienen que aprender a esperar. ¿Y qué más dice? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurada la mujer que puso en Jehová su confianza. Si usted no pone su confianza en Él, usted no es bienaventurado. Eso es lo contrario. Él nos ha llamado por su gracia. Y dice la Biblia, en Gálatas 1 mismo, si a alguien de nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que se está anunciando en este instante, sea anatema. Y eso Dios lo está diciéndole a esa persona, quien
habla de otro evangelio, diferente de lo que Dios habla, diferente a la doctrina de Cristo, diferente a lo que Dios quiere hacer con el ser humano, sea anatema. ¿Y qué más dice el Señor? ¿Qué más dice el Señor? En 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo, al que no le obedece, al que no quiere permanecer en su palabra, el que se avergonzara de su palabra, porque callar también es avergonzarse de él. La Biblia dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y el Señor viene pronto. Y en arameo es la palabra maranata. Dios lo declara maldito, Dios lo declara perverso, Dios lo declara malvada, Dios lo declara detestable. Por eso que en Romanos 10, 23 dice, todo aquel o toda aquella que en él cree no será avergonzado. Repito otra vez, todo aquel o toda aquella que en él cree, lo ame, lo siga, lo adore, le tema, lo honre, jamás, nunca usted va a ser avergonzado. Nunca más va a ser usted avergonzada. Eso está, lo promete Dios, Romanos 10, 23. Y yo le quiero decir algo. La Biblia nos enseña y nos da un ejemplo como Pedro. Y es un ejemplo de alto calibre. En un momento crucial durante el arresto del Señor Jesucristo. Pedro, antes que cantara el gallo, lo negó 3 veces. Y era uno de los discípulos más cercanos de él. Y no olvidarse y que él declaraba previamente su lealtad al Señor. Y él decía, nadie te podrá tocar, nadie, así. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar. Pero luego se arrepintió y lloró amargamente. Amargamente. Esa es la profunda expresión de una tristeza. Y así tiene que ser el que es humilde de corazón. Pedir perdón a Dios amargamente para no volverlo a hacer. Y otros que además, muchos de sus discípulos huyeron, lo abandonaron cuando Jesús fue arrestado, mostrando temor, eso sí, y también falto de fe. Que eso da como resultado una negación, un abandono, es un reflejo de la fragilidad humana y también de mantener la fe en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Porque esta historia de Pedro nos sirve de mucho y como ejemplo de que como la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, que una vez más el Evangelio del Señor Jesucristo es poder para cambiar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Y para salvar su alma. Que eso es lo importantísimo, pues.
No es que de una vez que le promete Dios, su misericordia es más grande que los cielos, su fidelidad es más grande que los cielos. Sus palabras son certezas, son veraces. Pero no dude, jamás. Y Dios está presto. Dios está presto para ayudar. Dios está presto para fortalecerlo. Dios está presto para socorrerlo. Dios está presto para brindarle su mano derecha. Pero debemos demostrarle a Dios obediencia, pero obediencia también con hechos. Que en verdad seamos no solamente oidores de su palabra, sino ser hacedores de su palabra. Para tener una conducta digna de merecedores que estamos en el Evangelio de Cristo y no ser una vergüenza. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19 dice que así, arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento, cuando uno se arrepiente delante de Dios, usted obtiene el perdón de Dios, obtiene también la paz de Dios, obtiene también la misericordia y el amor de Dios y un fortalecimiento en el poder, en su poder, y para que usted siga adelante. Pero también dice, y convertido. Tiene que haber un verdadero nacimiento. Y ese es vestirse de Cristo, vestirse del amor de Cristo. Y por eso usted necesitamos todos los días, a cada instante, a cada momento, ser como Cristo, vivir como Cristo, vivir para Cristo y vivir en Cristo, para que sean borrados nuestros pecados, arrepentidos y convertidos, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso está en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Por eso es que en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10, usted fue contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, correcto, pero es para salvación y vida eterna. Ese es amor, el amor de Dios. Pero la tristeza del mundo y las consecuencias del pecado, de lo que uno ha sembrado, son sus cosechas, porque esas son consecuencias del pecado, la tristeza del mundo, y eso produce muerte. ¿Dónde está? Léalo. 2 Corintios 7, 9, 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Por eso es fundamental cuando usted hable, las palabras tienen poder. Y Jesús dijo, lo que diga será hecho. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. No abocarnos y no abocarnos y ser fácil de decir lo que sé, lo que se le antoja, y después uno está arrepentido y uno dice, perdóname, y no sabe lo. Por eso que dice que en la Biblia, dice,
En Proverbios 6, versículo 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en lo dicho de tus labios. Te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso en los dichos de tu labio. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dios todo lo escucha, Dios todo lo ve y Dios todo, hasta las intenciones del corazón. Pero también Dios nos dice que no hagamos esto, porque vamos a quedar enlazados. Y el único que nos puede sacar este nudo y no quedar preso en los dichos de los labios por hablar mal, por avergonzarse de Cristo, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea con los amigos, ya sea en su casa. El único que puede salvarlo y sacarlo de ese embrollo es el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos manda que no nos engañemos, que no erremos y que tampoco nos burlemos de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, porque Dios no puede ser burlado. ¿Y qué dice el Señor? Que Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare o la mujer que sembrare, eso va a recoger. Dios está dispuesto a ayudarla. Dios está dispuesto a socorrerlo. Dios está dispuesto a ayudarlo en todo. Pero siempre y cuando usted se mantenga en santidad, porque Dios no nos ha llamado para inmundicia, sino para que esté en santidad. La Biblia dice, sí, bien claro, en Marcos 8, y le vuelve a llamar la atención a Pedro. Y en el versículo 31, y él comenzó a enseñarles y a decirle que el Hijo del Hombre iba a padecer mucho y que va a ser desechado por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto, pero que también iba a resucitar después de 3 días. Pero Pedro le comenzó a decirle aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Y eso qué significa? Comenzó a sermonearlo al Señor. ¿Cómo vas a hacer eso? A reprobar, a censurarlo a Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero el Señor Jesucristo lo dijo bien fuerte. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino que pones tu mirada en las cosas de los hombres, del pecado del mundo? Y le dijo a la gente, y a su discípulo también, a la gente y a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme.
Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y de mi evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. Porque el que se avergonzare de mí, o la que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y perversa y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará también cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No hay razón. No hay razón para avergonzarse de Dios. Ya el que quiere negarlo o el que quiere avergonzarlo simplemente todavía no ha nacido de nuevo. Todavía está pensando en las cosas del mundo, en los deleites, en el pecado, qué sé yo. Pero el que quiere ser íntegro en la voluntad de Dios, en su perfecta voluntad, comience a pedirle perdón a Dios, a amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y determine de una vez, y resuelva de una vez, y decídase de una vez para amar a Dios, para adorar a Dios y a obedecer y a permanecer en su palabra. Porque el que me ama y el que permanece y el que me ama no se va a avergonzar de mí. Y Dios va a responder y no lo va a avergonzar a usted. Por eso que leíamos hace poco, el que cree en Él jamás será avergonzado. Jamás será avergonzada. Y dice la Biblia bien claro, y dice el Señor, yo y mi Padre vendremos a hacer morada contigo, y tú vas a estar en las manos de mi Padre como en las manos mías. Y yo siempre te haré sacar del pozo de la desesperación, sea cual sea tu angustia, sea cual sea tu imposible, sea cual sea tu desesperación. Yo te pongo tus pies sobre la peña, sobre la roca que es mi Hijo. Por lo tanto, dice el Señor, y así tenemos que hacer nosotros. En Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Dios le dice a usted, bienaventurado el hombre que confía en mí. Bienaventurada la mujer que confía en mí. Y yo pondré en tu boca cántico nuevo y alabanza para mi vida. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy fue: el que se avergonzare de mí. Pero usted no es de lo que se avergüenza de él. Usted es de la persona que lo honra a él. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.